Amanece en un pueblo de Camerún, y nadie se mueve. Ni un perro ladra, ni un gallo canta, ni un solo cuerpo respira. Casi 2000 personas murieron esa noche, dormidas, sin lanzar ni un grito, ni una herida, ni una gota de sangre, ni una explicación, todavía. Tu cabeza ya está pensando en una bomba, un arma secreta, un ataque químico nocturno. Y no estás loco. Eso creyeron gobiernos enteros en 1986. Pero estás equivocado. Lo que pasó de verdad es aún más perturbador que cualquier arma jamás construida. ¡Agarra tu palito, que la historia ya empezó! Esto es Palitos Históricos, y hoy hablaremos del pueblo camerunés que murió dormido, en una sola noche, sin que nadie disparara un solo tiro. Estamos en el noroeste de Camerún, en las montañas volcánicas de la región de Oku. Ahí arriba duerme el lago Níos, agua azul, tranquila, casi de postal. Durante generaciones, campesinos y pastores vivieron a su alrededor sin ningún miedo. Nada en esa superficie indicaba peligro, nada advertía lo que se acercaba. Pero bajo esa calma se escondía algo que ni los propios científicos creían posible todavía. El 21 de agosto de 1986, esa tranquilidad terminó para siempre. Y lo que pasó esa noche fue tan extraño que, durante semanas, nadie logró explicarlo con lógica. Ese 21 de agosto era día de mercado en Níos. La gente compraba, vendía, negociaba precios como cualquier otro jueves. Al caer la noche, las familias volvieron a casa. Cenaron temprano y se acostaron a dormir. El lago, como siempre, se veía en calma desde la distancia. Pero cerca de las 9 de la noche, algo cambió. Quienes vivían más cerca del agua escucharon un sonido extraño. Un rugido sordo, parecido a un trueno lejano. Otros describieron un burbujeo intenso, como si el lago mismo estuviera hirviendo. Un humo blanco y espeso empezó a subir desde la superficie, moviéndose despacio hacia el norte. Nadie salió corriendo. Nadie sospechó nada grave. ¿Qué peligro podía esconder un lago tan sereno? Esa pregunta, esa misma noche, se convertiría en la más trágica de la historia de Camerún. Porque lo que salía del agua no era humo, y ya bajaba directo hacia ellos. En cuestión de segundos, el lago pareció explotar desde adentro. Una columna de agua y espuma se disparó casi 100 metros hacia el cielo. Generó una ola de más de 25 metros que golpeó la orilla. Pero lo verdaderamente mortal no fue el agua, fue la nube invisible que salió con ella. Entre 100.000 y 300.000 toneladas de dióxido de carbono se liberaron de golpe. Esa nube subió primero a casi 100 kilómetros por hora, y como el CO2 pesa más que el aire, empezó a bajar. Se deslizó pegada al suelo, como un río invisible, silencioso e imparable. Entró en los pueblos de Níos, Cha y Subum, sin hacer ningún ruido. La gente moría en segundos, sin darse cuenta de nada. Algunos quedaron a mitad de un paso. En el pueblo de Níos, el más golpeado, vivían casi 800 personas. Sobrevivieron apenas 6. Cuando amaneció, un jinete que cruzó el pueblo contó después que no vio ni un solo ser vivo. El aire todavía olía a huevo podrido, y varios árboles cerca de la orilla habían quedado derribados por la fuerza de la propia ola. Pero lo que encontraron los equipos de rescate fue todavía más desconcertante. Los rescatistas llegaron esperando un desastre típico: casas destruidas, incendios, señales de una explosión. No encontraron nada de eso. Los techos seguían en su lugar. No había fuego, ni cráteres, ni escombros. Solo cuerpos, humanos y animales, tendidos como si simplemente se hubieran quedado dormidos. Ninguna víctima mostraba heridas. Ninguna parecía haber luchado por su vida. Ese silencio, esa ausencia total de violencia, aterrorizó más que cualquier explicación lógica. Y había algo más. El lago, antes azul, ahora se veía rojo oscuro. El hierro del fondo se había mezclado con el agua y se oxidó al contacto con el aire. Y ahí tu primera sospecha entra en escena de verdad. Empezaron a correr rumores de una bomba de neutrones, probada en secreto por algún ejército extranjero. Otros culpaban a un arma química lanzada desde el aire. Circuló incluso la idea de que Israel, Estados Unidos o Francia estaban detrás de todo.
Y cuando el propio primer ministro de Israel llegó días después con un equipo médico, la teoría se disparó todavía más. Los ancianos de la zona culparon directamente al lago. Decían que sus espíritus se habían vengado, furiosos, tras siglos de silencio. Casi todo el mundo tenía una teoría distinta, y casi todo el mundo estaba completamente equivocado. La verdad ya existía, escondida en un cajón, 2 años antes. En 1984, otro lago camerunés, Monún, había matado a 37 personas de la misma forma extraña. Sin heridas, sin explosión, sin ninguna lógica aparente. Un volcanólogo islandés llamado Haraldur Sigurdsson investigó el caso a fondo y descubrió algo clave. El agua del fondo estaba saturada de dióxido de carbono. Escribió un estudio advirtiendo sobre un peligro natural jamás descrito antes. Lo envió a Science, una de las revistas científicas más respetadas del planeta. La revista lo rechazó. Les pareció una idea demasiado exagerada para ser real. Meses después, el lago Nyos confirmó esa misma teoría, multiplicada por 50. No hubo bomba, no hubo ataque militar, no hubo espíritus vengativos. Lo que mató a 1.746 personas fue el propio lago. Un fenómeno tan raro que ni la ciencia lo creía posible hasta ese momento. Pero entender qué había pasado abrió una pregunta todavía más inquietante. Si un lago tranquilo podía convertirse en un arma silenciosa, ¿qué lo había estado cargando durante todos esos años? Bajo el lago Nyos hay un volcán inactivo con una bolsa de magma. Durante siglos, ese magma filtró dióxido de carbono hacia arriba, sin parar. El gas se disolvía en las aguas profundas y frías del lago, y ahí quedaba atrapado. Capa sobre capa, bajo presión, sin mezclarse jamás con la superficie. Imagina una botella de refresco bien agitada, pero cerrada durante décadas. Toda esa presión siguió acumulándose en silencio, año tras año, sin que nadie lo notara. Los científicos creen que algo alteró esas capas esa noche. Pudo ser un pequeño derrumbe, una tormenta, o simplemente el propio peso del gas acumulado. Ese pequeño empujón bastó para romper el equilibrio. El agua profunda, cargada de gas, subió de golpe hacia la superficie. Al perder presión, el dióxido de carbono explotó hacia afuera, como si alguien hubiera destapado esa botella de un tirón. Solo que esta botella tenía el tamaño de un lago entero. Y lo más inquietante es esto. Nyos no es el único lago del planeta capaz de hacer esto. Solo existen 3 lagos conocidos con este comportamiento, y el siguiente en la lista es todavía más peligroso. Ese lago se llama Kivu, entre Ruanda y el Congo. Es muchísimo más grande que Nyos y guarda no solo dióxido de carbono, sino también metano acumulado en sus profundidades. Cerca de 2 millones de personas viven junto a sus orillas. Si Kivu llegara a repetir lo que pasó en Nyos, la magnitud sería casi inimaginable. Por suerte, después de la tragedia, un equipo de ingenieros diseñó una solución sorprendentemente simple. Hundieron tubos hasta el fondo del lago, a más de 200 metros de profundidad. Esos tubos dejan salir el gas poco a poco, de forma controlada, como una válvula que nunca se cierra. El primer tubo se instaló en Nyos en 2001, y años después se sumaron otros tubos, ahí y en el propio lago Monún. El gas burbujea hacia afuera igual que en una botella de champán recién destapada, pero de forma lenta y controlada. Desde entonces, unos simples tubos de plástico son literalmente lo único que evita que esta historia vuelva a repetirse. Lo que mató a un pueblo entero en una sola noche no fue ninguna bomba, ningún ataque, ningún espíritu vengativo. Fue la propia naturaleza, guardando presión en silencio durante siglos. Y ahora dime en los comentarios, ¿tú habrías sospechado de un ataque o ya conocías esta historia? Nos vemos en el próximo palito. Esto fue Palitos Históricos. No olvides dejar tu like con tu palito, suscribirte y seguirnos para más.